En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un delicioso pan casero sin gluten para desayunar. Una receta fácil, rápida, 100% vegetal, deliciosa. No te la pierdas porque te va a encantar. Buenísimo. Te voy a dejar en la descripción el link de mi receta de manteca vegetal fácil y rápida. Vamos a comenzar con la receta. Preparemos todos los ingredientes en la mesa de trabajo para que sea más fácil. Podemos medir los ingredientes con una balanza o podemos usar una taza medidora. Vamos a usar una licuadora o procesadora y vamos a colocar 50 gramos de semillas de girasol o semillas de calabaza, 50 gramos de semillas de sésamo o semillas de linaza. Vamos a procesar muy bien hasta que nos quede una harina de semillas. En esta parte sentite libre para usar las semillas que tengas en tu cocina en este momento. Mientras muelo las semillas, te voy a mostrar un poquito del paisaje del lugar donde vivo. Vivo en Brasil, en Isla Grande, hace casi 11 años. Si todavía no conoces mi historia de cómo fue que elegí esta isla para venir a vivir, te voy a dejar en la descripción el link de mi historia de cómo fue que elegí vivir en Isla Grande. Y de paso aprovecho y te pregunto, ¿desde qué lugar estás mirando el video? Contámelo en los comentarios. Bueno, vamos a usar 15 gramos de semillas de chía, que son 2 cucharadas. Las vamos a dejar en remojo en una taza de agua, el agua a temperatura ambiente. Más o menos en remojo por 20 minutos. Y mientras tanto vamos a colocar las semillas que están molidas en un recipiente. Te cuento que las semillas siempre es mejor molerlas en el momento que las vamos a usar. Las semillas van a aportar sus aceites naturales, sus grasas saludables a este pan. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Este pan no va a llevar aceite. Ahora vamos a incorporar la harina. Voy a usar 200 gramos de harina de garbanzo, 2 tazas. Y si no tenés harina de garbanzo, también podés usar harina de avena. Una cucharadita de sal, mezclas bien los ingredientes. Muchas personas me dicen que la harina de garbanzo, la harina de avena, que es amarga. En ese caso te recomiendo usar una cucharada de azúcar, como estoy usando yo. Puede ser azúcar de coco, puede ser azúcar mascabado, puede ser cualquier endulzante, el que prefieras. Mezclamos bien los ingredientes y vamos a colocar en un recipiente mayor para poder sumar las semillas de chía. Las semillas de chía son importantes porque van a ayudar a ligar los ingredientes, van a hacer que el pan nos quede firme, que no se desarme. Y si no querés usar semillas de chía, puedes usar semillas de lino. Incorporamos bien y vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear. Si no querés usar polvo de hornear, podés usar bicarbonato de sodio, media cucharadita y una cucharada de vinagre de manzana o cualquier vinagre el que tengas en tu cocina. Esas son las 2 opciones para que el pan te crezca un poco. Y si no querés usar ningún tipo de fermento, no uses ningún tipo de fermento, el pan va a quedar rico igual. Mezclamos todo, preparamos el recipiente. Colocamos un poquito de aceite en un molde para pan. Este es un pan pequeño. Y vamos a colocar harina también en el molde para que podamos desmoldarlo mucho más fácil. Una vez que tengo el molde listo, voy a precalentar el horno. El horno tiene que estar caliente y voy a colocar la preparación en el molde. Unas semillas para decorar el pan, en este caso voy a usar semillas de sésamo o ajonjolí, pueden ser integrales, pueden ser blancas, pueden ser negras, las que tengas. Y el horno a 180 grados Celsius vamos a cocinar por 45 minutos aproximadamente. Tenés que estar muy atenta con el tiempo, que no se pase, que no se te queme el pan. Tenés que estar pendiente del tiempo.
Una vez que el pan está listo, en mi caso fueron 45 minutos, quedó fantástico. Tenés que ver cómo quedó por dentro. Lo voy a cortar y te cuento que este pan lo puedes guardar por hasta 3 días en un lugar fresco y seco. Podría ser el refrigerador o también lo podés congelar. Para congelarlo te recomiendo cortarlo en rebanadas. Lo puedes guardar en el freezer por hasta 3 meses y cuando lo quieras comer simplemente lo sacás del freezer, 5 minutos fuera del freezer y después lo podés tostar. Lo podés calentar en el horno o en la sartén. No te imaginas lo rico que es. Es ideal para disfrutar en el desayuno, con la familia. Cuando prepares esta receta en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por acompañarme en este video y si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal para que pueda seguir creando más recetas, hacete miembro del canal Recetas de Gris tocando el botón aquí abajo unirse.